Buenos días, hermanos. Esta es la escuela dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando. Muy bienvenidos. Gracias a Dios que podemos llegar nuevamente por este medio a sus hogares. Hoy domingo 14 de noviembre de este año 2021. Estamos estudiando el tema Caminando con Confianza. Y aquí nosotros hemos iniciado nuestro estudio. Lo hemos iniciado con el primer tema que vimos fue la base de la confianza. En este tema de Caminando con Confianza, el primer título que vimos fue la base de la confianza. Ahí conversamos sobre que existe una crisis de confianza en todos los niveles de las relaciones. La confianza depositada en los líderes, políticos, padres, pastores, familiares y hasta en los amigos se ha visto rota una y otra vez. Una de las consecuencias ha sido que se promueve la supuesta confianza única posible en uno mismo, porque no se puede confiar en nadie más. El segundo estudio, el segundo estudio que hicimos fue confianza frente al temor. En este mismo tema, caminando con confianza. Confianza frente al temor. Y conversamos sobre que tendemos a reaccionar mal ante una situación que nos causa temor. Algunos se quedan paralizados sin saber qué hacer y otros suelen descontrolarse ante aquello que los atemoriza. Nosotros mismos tenemos nuestras historias en donde nos hemos quedado petrificados o perdimos el control ante una situación que nos produjo temor. Hoy, hermanos, estamos en la sesión 3, en el título Confianza en medio del conflicto. Y el pasaje bíblico está en Génesis capítulo 13, del versículo 15, 5 al 11 y 14 al 18. Este es el tema sobre el título sobre el cual vamos a conversar hoy. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, si ustedes se contestan ahí en su casa, ¿qué es un conflicto? Y no puede ser muy difícil definirlo porque ¿quién no ha tenido conflicto? ¿Qué ser humano no ha tenido conflicto? En, en cualquier ámbito de la vida hemos encontrado conflictos y hemos tenido que saber salir o saber enfrentar el conflicto. Entonces, ¿qué es un conflicto? Como ustedes ya tienen la respuesta seguramente, yo voy a anotar eh, lo que entendemos por conflicto. El conflicto define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes. Esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. El conflicto puede analizarse a partir de diversas perspectivas a nivel social. En general, se lo entiende a través de la moral o la justicia, con consecuencias negativas ya que puede destruir o hasta desintegrar una sociedad. Se puede aceptar de todas maneras que el conflicto tenga una función positiva gracias a su dinamismo, promueve un cambio social. Y en este mundo que vivimos hoy, a veces un conflicto, una crisis, produce un cambio social, produce un cambio de mentalidad en los gobiernos, en quienes están al frente de una determinada sociedad. Ahora, vivimos en un mundo caído, donde los conflictos son inevitables. Es interesante que la etimología de la palabra conflicto, en sus raíces griega y latina, deviene de palabras que tienen que ver con afligir y golpear. Lo cierto es que los seres humanos vivimos en un mutuo enfrentamiento continuo. La sociedad contemporánea en general está muy dividida. Parece como si hubiéramos perdido la capacidad de convivir y dialogar. Esto no solo es obvio a nivel de las redes sociales, por ejemplo, en donde en vez de comunicarnos y buscar mejores relaciones, lo que hacemos es hacer más profunda nuestras diferencias, sino que también se manifiesta dolorosamente en nuestras relaciones personales.
Enfrentar los conflictos ahora es inevitable. Viene el conflicto, se presenta ante nosotros y debemos enfrentarlo. Esto es inevitable. Pero la forma en que los enfrentemos depende de nosotros. Como estamos hablando de Abraham en todos estos temas, Abraham no vivió una vida libre de conflicto. Y aquí vamos a entrar, pues, a estudiar de Abraham dentro de un momento. Ahora, ¿qué es un conflicto? Un conflicto en la Biblia. Eclesiastés 3:8 declara que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí está reflejado el conflicto. En un mundo dominado por el pecado, el odio y la maldad, si leemos Romanos 3, 10 al 18, los conflictos son inevitables. Algunos conflictos son más justos que otros, pero todos los conflictos son a última instancia el resultado del pecado. Los cristianos, por ejemplo, no deben desear la guerra, un conflicto, pero tampoco deben oponerse al gobierno que Dios colocó en autoridad sobre ellos. Romanos 13, del 1 al 4, Primera de Pedro 2:17, hablan específicamente sobre esto. Vamos a leer en Romanos capítulo 13, del 1 al 4. Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No tendrás conflicto. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor. A última instancia, como digo, todos enfrentamos conflictos. Y lo que decía yo, que los cristianos no deben desear la guerra en un conflicto, pero sí deben someterse a la autoridad que Dios ha implementado en esa sociedad. Lo más importante que podemos hacer en un tiempo de guerra es orar por la buena sabiduría de nuestros líderes, orar por la seguridad de nuestros ejércitos, orar por una rápida solución al conflicto y orar por un mínimo de muertes en ambos lados del conflicto. En Filipenses capítulo 4, podemos nosotros tener otra lectura bíblica que nos enseña sobre Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el 6 y el 7 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos guardará de todo conflicto. Entonces, vamos a iniciar la lección y vamos a tener una oración en este momento, porque vamos, y les dejo la pregunta: ¿se ha enfrentado usted a algún conflicto familiar? ¿Se ha enfrentado usted a un conflicto familiar? Vamos a orar. Amado y eterno Dios, muchas gracias por esta oportunidad de reunirnos junto a mis hermanos alrededor de tu palabra y de la enseñanza que tú tienes preparado para el día de hoy. Gracias por cada uno de ellos que tiene la oportunidad de reunirse con nosotros. Esta es nuestra escuela dominical. Te ruego una bendición, te ruego nos dirijas en el pensamiento, nos dirijas en la conversación que tengamos, en las expresiones que tengamos. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a entender tu palabra. Oramos en Cristo Jesús.
nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Entonces, ¿ha enfrentado usted algún conflicto familiar en su familia? Ahí también parece que todos estamos casados en eso, ¿verdad? Siempre hay conflictos. Pero entonces vamos a la palabra de Dios que nos dice. También los que andaban con Abraham tenían ovejas, vacas y tiendas. Recuerden que Abraham salió con su sobrino hacia la tierra de Canaán, de donde habían llegado con el padre de Abraham en Aram. Y de ahí siguieron camino hacia la tierra que Dios quería que llegaran. Entonces, tanto Abraham como Lot eran ricos porque tenían suficientes vacas, tiendas, siervos, de todo. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, imagínense. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda, conflicto, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en esa tierra donde ellos estaban. Entonces Abraham dijo a Lot: Abraham, más experiencia, toma la batuta en este conflicto. Y dice lo siguiente: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Es una expresión porque él era tío del otro. Ahí le está explicando en la foto esta, le está explicando realmente lo que Abraham está diseñando en su mente para solucionar este conflicto. Entonces, pues aquí estamos en un conflicto familiar. ¿Cómo se resuelve? Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos indica que se resolvió. Un comentario a esto es que, ¿qué aprenderemos de esta historia? La generosidad es un rasgo positivo en las relaciones tanto personales como laborales, y probablemente es el aspecto que establece más firmemente la confianza y las buenas relaciones. Los colegas, clientes, proveedores e incluso la competencia responden poderosamente ante la generosidad y la recuerdan por mucho tiempo. La gran ventaja de ser cristiano ahora, cristianos completos, triste de confesarlo, pero hay muchos medios cristianos. Bueno, y repito, la gran ventaja de ser cristianos completos, triste es confesarlo, pero hay muchos medios cristianos. Lot era un buen ejemplo. En 2 de Pedro 2:8 lo grafica Pedro. Afligía su alma justa. Era justo, pero no santo. Ahí hay una gran diferencia. Era justo, pero no santo. Santo quiere decir consagrado, separado para Dios. Hay muchos entre los cristianos. Ahora, aquí está hemos definido en este comentario quién era Lot con respecto a Abraham. Lot era justo. Pedro dice, afligía su alma justa. No dice Pedro que afligía su alma santa o este hombre era un santo. Hay muchas personas de muy buenos pensamientos, pero no son santos. Recordemos que la definición de santo es consagrado, separado para Dios. Y ese era Lot. Vamos a ver qué hace Lot a la sugerencia de Abraham. En esta lección lo vamos a ver. ¿Qué nos enseña el pasaje? El deseo de prosperar en la vida es un buen deseo cuando descansan los principios bíblicos correctos. Es diferente a una prosperidad egoísta que se caracteriza por la avaricia. No se trata de un amor desmedido por lo material y el dinero. Santiago es muy claro en eso cuando nos dice lo siguiente. En Santiago capítulo 5, los versículos 1 y 2 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están
comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. El amor por el dinero, el amor por lo material. Aquí está haciendo una crítica a Santiago de todo esto. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es diferente una prosperidad egoísta que se caracteriza por la avaricia, hermanos. Y en 1 Timoteo 6:10 también Pablo dice algo. La prosperidad bíblica es un don de Dios. Recordemos que aquí el pasaje nos dice que tanto Lot como Abraham tenían mucha riqueza. La prosperidad bíblica es un don de Dios que es fruto del trabajo honrado y sacrificado que busca suplir las necesidades personales, familiares y también de ayudar al prójimo. Esa es la prosperidad bíblica. Quien tiene a Cristo en su corazón, quien tiene a Dios en su corazón, ama al prójimo. Si no ama al prójimo, dice la palabra de Dios, no tiene a Dios en su corazón. Los cristianos debemos darle un buen testimonio a nuestra familia y a la sociedad al vivir una vida ordenada que goce de una buena reputación. Otra enseñanza que nos da este pasaje es que una de las características de la vida de Abraham es que fue un gran emprendedor y trabajador. Aunque el texto bíblico no presenta detalles de sus negocios, lo cierto es que sí da testimonio de su prosperidad. Se nos dice que salió de Harán con todos sus bienes que había ganado. En Génesis 12:5 lo dice así. Después de estar en Egipto, recuerden que llegó a Egipto y tuvo que regresar. Abraham era riquísimo en ganado, plata y en oro. Eso está en Génesis capítulo 13. Ahora vemos que no solo Abraham se había enriquecido, sino que también Lot, su sobrino, que andaba con Abraham, tenía vacas, ovejas y tiendas. Así nos decía el versículo 5 que leímos para esta parte de la lección. Lot no solo vivía bajo el cuidado de su tío, sino que también había aprendido a ser diestro con los negocios y también había prosperado bastante, al igual que Abraham. Por esto es que ya había conflicto entre los pastores de Abraham y los de Lot. Eso nos enseñó el pasaje. Abraham, un emprendedor y un trabajador. A la sombra de él, indudablemente, aprendió Lot a ser emprendedor también y trabajador. Pero hay una diferencia entre Abraham y Lot. La vamos a ver. ¿Qué diferencia hay? Vean, recordemos que están en conflicto. Sus pastores están en conflicto. Ya ellos están peleando. Entonces ellos están conversando, Abraham y Lot conversando sobre este asunto. Vamos a la segunda parte de la lección y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que nuestros actos afectan a otras personas? ¿Que nuestros actos pueden afectar a otras personas? Yo pienso que ustedes están pensando afirmativamente, ¿verdad? Yo, usted o cualquier persona puede actuar de una manera que afecta a otras personas, a los amigos, a la familia, a los compañeros de trabajo, todo puede afectarlo. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia aquí, en Génesis 13 del 9 al 11. Abraham le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti?
yo te ruego que te apartes de mí, le dice a Lot. En su conversación llegan a esta, Abraham llega a esta forma de hablar con Lot. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mi mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, había un deseo en Abraham de terminar con este conflicto. Y para ello había que separarse. Y alzó Lot sus ojos. Si le da a elegir, Lot alza sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Ah, ahí están los patitos verdes, ahí voy a llevar mi ganado, ¿verdad? Todo estaba ahí. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Esta fue como dirimieron su diferencia Abraham y Lot. Habló la experiencia. Debemos separarnos. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú eliges la derecha, yo me voy para la izquierda. Elige tú, Lot, para terminar con este conflicto. Ahí hay una enseñanza de Abraham, cómo enfrentar un conflicto. Un comentario aquí. Lo bueno de arreglar disputas según Dios. ¿Quién tenía derecho a elegir? Abraham no sabía nada del sermón del monte y lo practicaba. ¿Cuánto más nosotros que tenemos más conocimiento de esto, verdad? La palabra de Dios nos ha enseñado cómo debemos actuar. Cristo no buscó su derecho, sino nuestro bien. Nos salva y nos dice, dame lo que quieras de tu vida. Emplea el amor antes que el derecho. Con el derecho se obtiene servilismo. Con amor se obtiene felicidad. Eso nos está enseñando la lección. ¿Cómo debemos solucionar el conflicto? Con el derecho obtenemos servilismo. Con amor obtenemos felicidad. No debemos imitarle en el trato con nuestros semejantes. Pablo dice, ninguno vive para sí. Lo plantea él, ninguno vive para sí. Notad el resultado en Abraham. Dios se agradó tanto de esta acción que se le apareció y le ofreció la tierra entera de Palestina. Esto está en el capítulo 13, del 14 al 18, que es los versículos siguientes. ¿No valía más esta visión que todas las ventajas de Sodoma? ¿Qué nos enseña el pasaje que hemos leído? Mostrar evidencias prácticas de nuestros valores. Erradicar los conflictos demanda que uno muestre cuánto valora a su familia. Abraham buscó solucionar el conflicto porque no quería tener un altercado personal con Lot, ni que surgieran entre los empleados de ambos estos líos. El principio de la búsqueda de la paz es fundamental entre los cristianos. Veamos en Mateo 5, 29. En el sermón del monte, ¿qué dijo Jesús? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Indudablemente que no está pidiendo que nos saquemos un ojo, que saquemos el problema. Aquí había un problema entre Abraham y Lot. Y con mucha sabiduría Abraham lo saca, lo deja de lado, actuando con amor con Lot. Otra enseñanza, Abraham estaba aplicando un principio
que aprenderemos luego en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los conflictos familiares se acabarían de inmediato si aplicáramos este principio de humildad y de estimación de valor superior de los nuestros. No lo hacemos por dos razones. En primer lugar, le prestamos tanta atención a perder lo nuestro que terminamos perdiendo a los nuestros, que son mucho más importantes y valiosos. Al final se muestra que es más importante para nosotros. Repito, en primer lugar, le prestamos tanta atención a perder. Nunca queremos perder en un conflicto, eso no lo podemos negar. Nunca queremos perder. Abraham nos da una lección, en el sentido que él le da a elegir a Lot. Abraham podría haber perdido toda la buena tierra e irse a una mala tierra. En primer lugar, como digo, le prestamos tanta atención a perder lo nuestro que terminamos perdiendo a los nuestros. En los conflictos familiares que yo les preguntaba, ¿usted ha tenido un conflicto familiar? Muchas veces le prestamos más atención a lo nuestro que terminamos perdiendo a los nuestros, que son mucho más importantes y valiosos, indudablemente. En segundo lugar, quizás podríamos argumentar que de nada vale nuestra actitud desprendida porque no es correspondida por nuestros familiares, lo cual puede ser muy cierto. ¿Verdad? No vale de nada ser buena gente, porque no es correspondida por la persona a la cual estoy haciendo un favor. Y eso es realmente cierto en muchas ocasiones. Pero aquí Abraham está mostrando cariño, está mostrando sabiduría, está mostrando que ama a Lot, su sobrino. Entonces vamos a la tercera parte de esta lección, hermano, y le hago otra pregunta. ¿Confía en Dios cuando está abrumado? ¿Confía en Dios cuando está usted abrumado, cuando está con un problemón encima? ¿Confía en Dios? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? O si no, estamos mal, pues. Entonces veamos qué dice ahora la lección en Génesis 13, 14 al 18. Miren, después que Abraham y Lot se separan, Abraham deja de elegir a Lot, este muchacho que elige. Yo voy para donde no va él. Si él va a la izquierda, voy a la derecha. Y si yo voy a la derecha, él va a la izquierda. Me voy a la izquierda. Es la solución que encontró Abraham y que está muy de acuerdo a lo que la palabra de Dios quiere que hagamos. El amor familiar debe imponerse para no perder nuestra familia. En algún conflicto nos veremos en algún momento. Y Jehová dijo a Abraham en este pasaje, después que Lot se apartó de él, Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y ahí estaba la promesa de esta tierra donde hoy está el pueblo de Dios. Lo vemos aquí. Abraham se va a los pastizales. Estos son los pastizales de Abraham en Hebrón, ya en la tierra prometida. Y los pastizales de Lot en Sodoma, muy cercano de Sodoma y Gomorra. Y dice Dios, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, aquí en esta parte, en Hebrón, y edificó allí
altar a Jehová. Eso fue lo que sucedió. Dios estuvo de acuerdo con la decisión de Abraham. Y Dios está premiando a Abraham hablándole personalmente. Mira toda esta tierra, mira al norte, al sur, al este, al oeste, que toda esta tierra la daré a ti para siempre, a ti y a tu descendencia. Hermano, recuerden que Abraham no tenía hijos. Y ahí está escuchando a Dios que le dice a tu descendencia. Sara era estéril. Fe. ¿Qué es lo que hace Abraham cuando le dice eso? Levanta su tienda y va y mora en la tierra que le dice Dios. Confianza, obediencia. Muestra fe, obediencia. Hermano, Abraham nos está dando un tremendo ejemplo aquí, indudablemente. Un comentario. Hay muchas promesas de Dios en las Escrituras. En cada promesa Dios promete que algo puede o no hacerse, darse o suceder. No son promesas frívolas y casuales como las que solemos hacer nosotros. Estas promesas de Dios son compromisos sólidos como una roca, inequívocos, que hace el mismo Dios. Puesto que Dios es fiel, los destinatarios de las promesas divinas pueden tener la plena seguridad de lo que Dios ha prometido en realidad se cumplirá. Voy a leer en Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí está el por qué Abraham coloca fe en las palabras de Dios. Muestra obediencia a las palabras de Dios. Se interesa por todo ello. Dios prometió bendecir a Abraham y a través de sus descendientes al mundo entero, a toda tu descendencia. Esta promesa, llamada la alianza abrahámica, apuntaba al Mesías venidero que se esperaba, que en realidad esperaba también Abraham. En Juan 8:56, Juan 8:56, vamos a leer aquí un versículo de la palabra de Dios en Juan 8:56. Juan 8:56 dice lo siguiente: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y estas son palabras de Jesús. Miren lo que dice. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Ahí está la promesa de Dios, cumplida. Y lo vio, y se gozó. Palabras de Jesús. Están escritas en la Biblia. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Abraham y Lot se separaron. Abraham no le reclamó a Lot y cumplió su promesa, y cumplió su palabra. Los conflictos tienden a prevalecer cuando ignoramos nuestro compromiso. Al darnos cuenta de que no son favorables, generalmente nos echamos para atrás, ¿verdad? Cuando no son favorables, y eso es muy común. Sin embargo, si queremos actuar conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer prevalecer nuestra palabra, porque solo permanecerá en la presencia de Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, dice el Salmo 15, versículo 4, la parte B.
Lot solo consideró, hermano, lo provechoso de la tierra cuando miró que esta es de riego como el huerto de Jehová. Versículo 10. Debe de haber sentido que había hecho el mejor negocio de su vida al irse a esa tierra de los pastizales que vio. Había hecho, seguramente él pensó, no, aquí mi tío se cayó, me dio la mejor tierra. Sin embargo, en su codicia no consideró el carácter de los pobladores de aquel lugar. Ese lugar estaba habitado y nada menos que por Sodoma y Gomorra. Otra enseñanza, a veces pensamos que si no hacemos prevalecer nuestros derechos y si no le sacamos la mayor ventaja a la negociación del conflicto, terminaremos perdiendo aún lo que tenemos. Sin embargo, Abraham estaba tranquilo y siguió con su vida en la tierra de Canaán. El versículo 12, la parte A. Él simplemente tuvo que reordenar sus bienes, su ganado y sus negocios bajo el nuevo límite territorial y sin la presencia de Lot. Indudablemente, la solución que él le propuso a Lot y lo que Dios le prometió a él le obligaron a reordenar todo lo que tenía. Sin embargo, cuando uno vive su historia bajo el amparo y la protección de Dios, la historia nunca termina allí. Es evidente que Abraham no tenía su confianza en la tierra que había para donde iba, sino la tenía en Dios. Fe, obediencia, confianza en la que mostró Abraham. El patriarca se mantenía fiel y había confiado en que Dios cumpliría sus promesas. Jehová le dijo a Abraham que reconociera visualmente los 4 puntos cardinales de la tierra que le estaba entregando. Añadimos aquí un comentario. Abraham fue el líder nombrado por Dios y el mayor patriarca de Israel. Dios le había prometido una tierra, ser padre de una gran nación, bendiciones y protección. Pero por sobre todo esto, Dios le había prometido que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ese es el versículo de Génesis 12, capítulo 12, versículo 3. Ahí lo leemos, en el capítulo 12 de Génesis. En el versículo 3 dice, bendeciré, leamos del 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí viene lo importante. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa, ¿verdad? Tremenda promesa. En el contexto actual, Abraham era el socio más antiguo y el accionista mayoritario en el negocio familiar que había entre él y Lot. Había dado amor a su sobrino y fue muy generoso con él. Y cuando se presentó el conflicto, valoró más esta relación de parentesco que los intereses personales. Qué tremenda lección, hermano, la que nos está dando aquí la palabra de Dios. Abraham valoró más su relación familiar que los intereses personales. Abraham, por lo tanto, merecía consideración y deferencia de parte de Lot, pero este no le dio en esta disputa absolutamente nada. Abraham, por lo tanto, merecía consideración. Había sido bueno con él. Lo había traído desde la tierra de Ur, había traído a su sobrino que había quedado sin padre. Tuvo consideración con él. Él merecía consideración de parte de Lot y deferencia de parte de Lot, pero no fue así. Esto no se logró. Hermano, esa es una lección de cómo nos enseña la palabra de Dios a través de esta historia de Abraham, cómo debemos solucionar un conflicto.
Y los cristianos, ¿qué deben hacer y qué deben pensar? ¿Y a quién deben imitar para solucionar un conflicto? No debemos solucionar el conflicto pensando en nosotros mismos. Quizás es necesario dar. Y la palabra de Dios nos enseña a dar. Es mejor que recibir. Dios tiene presente al que actúa de esta forma, indudablemente. Dios tiene en su mente a los que actúan de esta forma, los que tratan de solucionar estas cosas o estos conflictos en paz, bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. Llegamos a la conclusión, hermano, de este estudio. Todos respondemos a los conflictos de diferente manera. Son muchos los elementos que debemos considerar al enfrentar una situación difícil, en la que hay muchos intereses en juego, pero hay dos elementos fundamentales que no podemos perder de vista. En primer lugar, hermano, no importa la situación, siempre debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios, vamos a leer un versículo en Primera de Corintios 11:1. Vamos a leer ahí, Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo lo expresa, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Al final, lo que este versículo nos enseña, sed imitadores de Cristo en todo nuestro actuar y en nuestro hacer. En segundo lugar, hermano, no hay situación, por difícil que parezca, en la que el Señor no pueda intervenir con poder y gracia. Entonces, a nosotros nos toca confiar en el Señor con todo nuestro corazón, obedeciéndole en todo para que su nombre sea glorificado y podamos alcanzar la paz y la solución de cualquier conflicto que se presente. Cualquiera sea la situación, hermano, por difícil que parezca, debemos ser imitadores del Señor en cuanto a la solución del conflicto. Esa ha sido la lección de hoy, hermano. La lección de hoy que hemos estudiado y que nos enseña cómo caminar en un conflicto. La confianza que debe haber en un conflicto. Vimos cómo Abraham tuvo fe en Dios, a pesar de que tenía cosas que podrían hacerlo desconfiar de Dios. No tenía descendencia e iba a ser padre de naciones, de una multitud de gente. No tenía descendencia, puesto que Sara no podía darle un hijo debido a que era estéril. Pero Abraham tuvo fe, tuvo confianza y fue obediente. Y Abraham tenía tiempo para adorar. 4 palabras, hermano. Fe, obediencia, confianza, adoración. Nos llama esta historia de Abraham. Hermano, Dios le bendiga gratamente. Gracias por su asistencia. Es una asistencia suya a la escuela dominical. Los invito para el próximo domingo y nuestro estudio será confianza en los tiempos de incertidumbre. Vaya pensando, incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Y si es verdad que nosotros a veces estamos en la incertidumbre de algún detalle de la vida. Gracias, hermano, por su atención. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu infinita bondad y misericordia. Tu palabra nos ha enseñado cómo debemos enfrentar un conflicto, cómo debemos actuar frente a un conflicto, cómo debemos buscar la solución de acuerdo a tu divina voluntad que has expresado en tu palabra.
Gracias, mi amado Dios, por mis hermanos que en los hogares han escuchado o han visto esta escuela dominical, que no pueden llegar a tu casa a oración. Te ruego por los enfermos, amado Dios. Te ruego por cada uno de ellos, para que tú en el dolor estés presente, para que tú fortalezcas sus organismos y para que los ancianos, amado Dios, que ya no pueden moverse, puedan y tengan la oportunidad de ver esta escuela dominical. Hacia ellos va dirigido. Te doy gracias, mi Dios, porque en la semana que terminó tú estuviste con nosotros. El pan diario estuvo en nuestra mesa. La paz y la tranquilidad estuvieron con nosotros. Oh Dios amado, en Cristo Jesús te doy gracias por todas estas cosas. Esta semana que se inicia en el día de hoy, estoy seguro que tú estarás también con nosotros. No faltará el pan, no faltará el hogar, no faltará nada en la familia. Mi amado Dios, bendito eres tú para siempre. Te damos gracias en Cristo nuestro Salvador y Señor. Te agradecemos todo lo que tú haces con nosotros. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, nos vemos el próximo domingo con una nueva lección. Confianza en los tiempos de incertidumbre. A ver qué nos trae la palabra de Dios. Entonces nos vemos, hermanos. Dios les bendiga gratamente. Dios les bendiga.